darle otro fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Vas a compartir el mensaje de hoy. El título que hemos puesto: Cristo revela el verdadero mundo paralelo. Escucha bien. Cristo revela el verdadero mundo paralelo. Y permita Dios que en este mensaje nosotros podamos conocer tantas cosas espirituales profundas que nos narra la palabra, que nos haga ver el cristianismo siendo Cristo la base única de todas las cosas, que podamos nosotros salir reforzados en nuestra fe. ¿Y por qué lo del verdadero mundo paralelo? Porque los que están o agnósticos o ateos o no creyentes o de todo, ellos están inventando muchas teorías raras, pero hay una sola, y es la que dice la palabra de Dios, la única que vale. Y voy a comenzar leyendo en el libro de Deuteronomio. Vamos a ver un versículo aquí. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio 10, el versículo 14. Deuteronomio 10, 14. Dice la palabra: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ellas. Repito, de Jehová tu Dios son los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Cuando la Biblia habla de los cielos, está hablando de aquel lugar donde se ocupan las estrellas de la Vía Láctea, por decir así. Es lo que podemos ver como el cielo. Una noche oscura vemos muchas estrellas. Este es el cielo. Pero hay un cielo sobre ese cielo que sería el cosmos, el universo, donde están todas las galaxias. Y dice la palabra que tanto esta Vía Láctea como todos los millones de galaxias que existen le pertenecen a Jehová, son de Dios. Y aparte de lo que hay afuera, la tierra y todo lo que en ella hay también le pertenece a Dios. Entonces la palabra declara firmemente que hay un dueño y señor de todo el universo, de toda la creación. Vaya ahora al libro de Primera de Reyes, capítulo 8. Veamos unos versículos allí. Cuando Salomón terminó de construir el templo, Primera de Reyes 8, lo que él declaraba, el versículo 9. Primera de Reyes 8, 9. Salomón, al igual que cuando Moisés terminó el tabernáculo, la palabra de Dios dice que la gloria de Dios llenó la casa. Era una nube y no podían ministrar por causa de la gloria de Jehová que estaba allí. Y aquí vemos también que cuando le toca a Salomón construir el templo, nos dice Primera de Reyes 8, voy a empezar el versículo 10, no el 9. Dice: cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Me detengo allí, porque la Biblia habla de algo que es la nube de Jehová, la gloria de Jehová, la Shekinah de Jehová, la presencia de Jehová. Moisés una vez le decía a Dios: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saque de aquí, muéstranos tu gloria. Y Dios le mostró su gloria. Y aquí vemos nosotros que Dios se manifiesta en la historia humana, se manifiesta.
Y muchas personas creen que Dios está tan lejos, porque imagínense, tan lejos debe estar. Pero nos daremos cuenta que este verdadero mundo paralelo es eterno, es primero que este mundo, que la tierra, y no es un mundo futuro, es un mundo que está vigente, que está todo junto con lo que estamos viviendo. Por eso es que al leer la palabra y vemos tantos milagros que en el transcurrir de la historia bíblica han acontecido, tantas personas que Dios ha usado para que ellos puedan hacer cosas sobrenaturales, cosas que personas no pueden entender cómo sucedieron. Recuerdo Elías orando, bajó fuego del cielo. Eliseo orando hizo levantar un hacha que se había caído, subió del agua. Multiplicaron panes, peces, abrieron un mar, pudieron ser alimentados día y noche por 40 años en un desierto, milagros tras milagros, resucitaron muertos. ¿Por qué? Porque hay ese mundo que todos nosotros somos creyentes, o los que somos creyentes, sabemos que ese mundo se refiere al mundo donde Dios se mueve, donde el Espíritu Santo se mueve, donde el poder de Dios se manifiesta, que es el verdadero mundo paralelo a esta tierra que estamos nosotros viviendo y que le llamaríamos mundo natural. Pero vemos aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y no vino de lejos, simplemente llenó la casa, se apareció. El versículo siguiente, el verso 12 y el 13, entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y voy a saltar al verso 27. Él dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón reconoce que Dios no puede estar en una casa como limitado allí, porque el universo entero no lo contiene. Él es más grande que el universo. Lo reconoce, pero en obediencia él le ha hecho esta casa porque Dios quería que le hicieran una casa. Hasta ahora estamos mirando lo que llama la Biblia el cielo y el cielo de los cielos, pero hay otro lugar muy especial y quiero invitarles al libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 12, Segunda de Corintios 12, el versículo 1, y voy a leer hasta el versículo 4. Es una experiencia que el apóstol Pablo tiene, que Dios le ha permitido tener esta experiencia. Y recuerda el título: Jesús es quien revela el verdadero mundo paralelo. Pero estamos mirando al transcurrir la exposición que muchas otras personas tuvieron de alguna manera acceso a ese mundo paralelo que le estoy llamando en este mensaje. Aquí vemos Pablo, dice 2 de Corintios 12, 1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Este no es ni el cielo ni el cielo de los cielos. Está hablando de un lugar más allá, al tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que le es dado al hombre expresar. Está diciendo aquí ahora que el tercer cielo es el paraíso. Pablo fue transportado al paraíso.
al tercer cielo. La Biblia habla de que Enoc caminó con Dios y no vio muerte porque Dios lo llevó. ¿A dónde lo llevó? La Biblia dice que Moisés, cuando Dios le dijo que iba a morir, que subiera a ese monte, que iba a morir ese día, luego buscaron su cuerpo y no apareció su cuerpo. Dios lo llevó. La Biblia dice que Elías fue arrebatado también al cielo. Y uno diría, ¿cómo? ¿A dónde se fue? ¿Cómo es que puede ser arrebatado? La Biblia habla una vez que Jesús, cuando vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y manda que se sentaran. Y usted sabe la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús dio gracias por los panes y peces que tenía en las manos y comenzó a sacar panes y peces y alimentó a más de 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños. Uno diría, ¿de dónde salieron esos panes y peces que llenaron tantos vientres? De ese lugar de donde Dios se manifiesta, que Pablo dice se llama el tercer cielo y se llama el paraíso. Y él fue allá, Dios le permitió ir. Y Pablo entonces, por causa de esa experiencia, su vida fue transformada. Ya fue otra cosa porque sabía lo que había más adelante. Pero ahora vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Veamos qué hace Jesús. Juan, capítulo 1. Y voy a empezar a leer en el versículo 9, que está hablando aquí la palabra de Jesús, el Verbo divino, que ha sido siempre con el Padre, es Dios. Y el Verbo vino aquí a la tierra, se encarnó, se volvió un ser humano. Lo que la palabra de Dios llama el vaciamiento, se vació, se despojó de sí mismo, de toda su gloria, todo lo que tenía, todo quien era en los cielos. Jesucristo vino a la tierra, se despojó, tomó forma humana, se humilló. Y aquí dice la palabra, en el versículo 9, Juan 1:9, aquella luz, hablando de Cristo, verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Paremos allí. La Biblia dice que el mundo fue hecho por Jesús, por el Verbo, el mundo. Pero Él vino al mundo y el mundo no le conoció. Pero la palabra dice a los que le conocen, a los que le conocieron, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cualquier persona que llega a conocer a Jesús, Dios le hace su hijo o hija. No por voluntad humana, no porque salió de sangre y de carne, sino por la voluntad de Dios en el Espíritu. Dios le da un nuevo nacimiento espiritual. Aleluya. Si tú conoces a Jesús, la Biblia dice también tú eres uno de esos hijos de Dios que están caminando en la tierra. Dice el verso siguiente, el 14, y leo hasta el 17. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan en ese paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios usó a Moisés para traer la ley, los mandamientos, los decretos, las ordenanzas.
pero Dios mismo viene a la tierra para entonces traer la gracia de Dios, la verdad de Dios, mostrar el camino verdadero. Jesucristo vino a la tierra para cumplir la misión de llevar de la tierra al cielo tantas personas, millones y millones de personas que han creído en Él. Vino a buscarnos a nosotros, pero vino a revelar realmente aquel mundo desconocido para nosotros, aquel mundo invisible, porque es invisible. Ese mundo paralelo del que estamos hablando, que la Biblia le llama el paraíso o el tercer cielo, es invisible. El apóstol Pablo una vez decía, hablándole a unas personas que no creían en Dios, y él les decía: ustedes buscan a Dios por todo lugar, le adoran de todas maneras. Y él estaba predicando al Dios invisible, pero decía: en Él somos, existimos, nos movemos, en Él está en todo. Él nos conoce aún lo más íntimo de nuestro ser. Nada escapa a su presencia, nada escapa a su poder, nada escapa a su conocimiento. Aleluya. Él es. Y Jesucristo viene a mostrarnos ahora qué significa ese mundo glorioso y maravilloso que muchas personas han conocido, pero lo veían de lejos. Un caso muy particular que habla la palabra es cuando el siervo de Eliseo, una vez que estaban los sirios que lo estaban rodeando, usted quizás recuerda la historia, y el siervo se asustó y dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dice: tranquilo, los que están con nosotros son más que los que tú estás mirando allí. Pero el siervo no veía a nadie. Y Eliseo le rogó al Padre: Dios, ábrele sus ojos para que vean. Y el siervo vio que de repente estaba lleno de soldados celestiales el área. Y él entonces tomó paz porque pudo ver lo invisible. Es lo que pasa con nosotros. Mientras solamente vemos lo natural, cuando se habla de algo glorioso, tremendo, decimos: eso está difícil de creer. Claro, es difícil de creer si tú te pones a razonarlo y si tú no conoces que hay algo más allá de lo que tú puedes ver o palpar. Vaya por favor al libro de Lucas. Vamos a ver ahora una revelación muy particular que Jesús hace de sí mismo. Lucas capítulo 9. Y voy a comenzar a leer en el versículo 18. Y voy a leer muchos versículos en Lucas de este pasaje para tener una idea más amplia, porque prácticamente el centro del mensaje va a estar en este pasaje. Lucas capítulo 9, verso 18, dice la palabra: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Paremos allí. Sabemos que en el Evangelio de Mateo amplía un poco más esta expresión, pero aquí lo que Pedro recibe es que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el que se estaba esperando por muchos siglos, que vendría a rescatar, a salvar al pueblo de sus pecados. Isaías 53 habla muy claro de lo que el Mesías iba a sufrir, y ahora Pedro reconoce que Él es de aquel que se habla en los libros de los profetas. Y Jesús comprende que esta revelación que el Padre le ha dado a Pedro es porque ya está marcando algo que va a pasar en su vida. Y por eso dice el verso 21: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, verso 22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas,
y que sea muerto y resucite al tercer día. Y ahí fue que Pedro en Mateo dice: no, Señor, no hagas eso, no permitas que te pase. Pero es necesario, estaba escrito, el Hijo de Dios tenía que pasar esa situación aquí en la tierra, ser desechado y luego que lo mataran. Estaba escrito, pero también estaba escrito que iba a resucitar al tercer día. Y dice el verso 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Paremos allí. Los discípulos que están acostumbrados a ver a Jesús manifestando el poder de Dios, haciendo milagros, señales, prodigios, levantando muertos, sanando paralíticos, dando vista a los ciegos, sanando toda clase de enfermedad, de dolencia, echando fuera todos los demonios. En una ocasión el mar se levantó, él estaba dormido y usted sabe la historia, él solamente luego calmó, mandó a callar al viento, a las olas, se calmaron, llegó la paz porque mandó él. En una ocasión que no habían peces, usted sabe la historia también, Jesús le dice: Pedro, ve mar adentro y echa la red. Que él le dijo: no, Señor, hemos toda la noche estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu nombre la voy a echar. Y se llenó esa red que se estaba rompiendo de tantos peces. Milagros, señales, cosas impresionantes. Y de repente ahora Jesús les dice: me van a matar, voy a tener que sufrir. Algo grande va a pasar a mi vida por causa de que está escrito que el Hijo del Hombre va a sufrir de estas personas. Y les dice a ellos: y el que me quiera seguir, tome su cruz también, cada día. Los discípulos, si usted fuera de los discípulos, va a decir: está hablando de muerte, ya las cosas se ponen fuertes. Está hablando que él va a morir, ¿y nosotros qué? Y nos está casi invitando: vengan, síganme a la muerte. ¿Quién quiere morir? Solamente quiere morir aquella persona que sabe que la muerte no es el fin de la vida, que la muerte del ser humano no termina con esa persona, aleluya, que hay algo más todavía, más glorioso. Pero ellos no sabían, y si lo sabían era pura teoría. Sí, está escrito que eso pasó, claro, pero ahora no solamente está escrito, sino están mirando a alguien que está haciendo todos los milagros mayores que los que están escritos. Pero él les dice: si ustedes tienen temor a la muerte y por causa de ese temor se avergüenzan de predicar sobre mí, me voy a avergonzar de ustedes aquel día. Porque el temor a la muerte paraliza a las personas. Y Jesús dice: he aquí algunos que no van a gustar la muerte a menos o hasta que vean el reino de Dios venir. Como dice el verso 27. Dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y uno diría: se ha hablado mucho de ese versículo. ¿Qué significa que venga el reino de Dios? En otro evangelio dice que venga en poder. Pero en el próximo que vamos a ver, Jesús comienza a revelar ese reino de Dios a aquellos que tenían temor. Dice el verso 28, el verso siguiente: aconteció como 8 días después de esas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente.
Paremos allí. Si usted ha notado, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tenía todo el poder, él mismo dijo, el Padre le ha entregado todo en sus manos. Y no hay nada que dejó de entregarle. Todo el poder, sin embargo, él vivía orando. Orando. Se paraba de ellos, iba al monte a orar. A veces iba solo, a veces se llevaba a los discípulos, a todos, a veces se llevaba a 3. En este caso se llevó 3. ¿Por qué 3 y no 12? La Biblia dice que todo necesita testigos. 2 o 3 testigos. Y aquí Jesús está buscando 3 testigos a lo que iba a venir, a lo que iba a pasar. Se llevó estos 3 al monte. Y en el monte algo inesperado sucedió. El mundo sobrenatural, invisible, de repente se hace visible a los ojos de estos 3 que están viviendo. No fue como Pablo, que fue llevado, transportado, dice, en una visión y tuvo revelaciones. Pero estos están en carne y hueso, en el monte, no en el paraíso, y ven que el paraíso se abre delante de ellos. El mundo de Dios, el mundo sobrenatural, el paraíso, el tercer cielo, que llena todo, la presencia de Dios, dice, está tan cerca que está aquí. Cuando Jesús dijo, cuando vayas a orar, entra a tu cuarto, ponte en lo secreto, tu Padre ve en lo secreto, tu Padre oye en lo secreto. ¿Cómo así? ¿Dónde está? Él es invisible, pero te está viendo. Tú no lo ves, pero Él sí te ve. Él te escucha, Él te conoce. Tú quizás no lo conoces, pero Él sí te conoce. Está hablando de alguien cuya presencia está en todo lugar, en todo momento. Este mundo glorioso está siempre a disposición de los creyentes. Por algo Jesús decía, el que crea, todo le es posible. Al que crea, ¿qué voy a creer? Comienzan a decir cosas por ahí. No. Al que crea, todo le es posible. El que tiene la convicción de que tú sabes que eso existe en el mundo invisible, sobrenatural. Y si tú sabes que es de Dios, tú lo puedes declarar, pedir, buscar, y se te dará, se abrirá, lo encontrarás. Porque lo crees. Y lo crees porque sabe que estás ahí, que está ahí. Aleluya. A Jesús dice aquí que de repente su rostro cambió. La Biblia dice en otro evangelio que su rostro resplandecía más que el sol del mediodía. Y sus ropas se volvieron blancas, más blancas que la nieve. Pero él lo que hizo fue que estaba allí en el monte y algo aconteció. ¿Y qué más dice el verso 30? Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Dese cuenta, Moisés representando la ley, Elías representando los profetas. Ambos aparecieron al lado de Jesús en gloria. ¿Qué estamos diciendo? Jesús una vez dijo, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Está mostrándole, ellos están vivos. Moisés está vivo, Elías está vivo. No que murieron hace mucho tiempo. No. En su cuerpo dejaron la tierra, pero están vivos y ellos lo vieron. Y Pedro, Jacobo y Juan fueron testigos de que Moisés y Elías estaban vivos y estaban hablando con Jesús. Jesús de alguna manera traspasó los linderos de la naturaleza y estuvo inmediatamente en contacto directo
en persona en ese otro mundo hablando con Moisés y Elías. Quiero que conozcas esto, eso es tremendo. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos en la tierra y se nos olvida tantas veces que estamos rodeados de la gloria de Dios, aunque no la estamos viendo. Aunque no nos damos cuenta, no estamos apercibidos, la gloria de Dios nos rodea. ¿Por qué? Porque el bendito Espíritu de Dios mora en ti. Tú eres templo de su Espíritu. Él está en ti, mostrándote cosas. Muchas veces no las percibimos claramente, pero vemos aquí que aparecen en gloria, un resplandor. Cuando habla de gloria es un resplandor. Están estas personas hablando con Jesús y dice que los discípulos vieron la gloria de Jesús. No solamente lo vieron a él, lo vieron en gloria. Pero la palabra dice que Jesús fue glorificado después de morir y resucitar. Sin embargo, aquí para testimonio de ellos, Jesús se adelantó para mostrar lo que hay allá. Y ellos estaban hablando, Moisés y Elías, de lo que Jesús tenía que padecer en Jerusalén. Acuérdese que una semana atrás Jesús le está diciendo, es necesario que yo vaya y que sea muerto y voy a sufrir. Y ahora Moisés y Elías le dicen, así es. Y aquellos se dan cuenta, es verdad. Pero también se dan cuenta de que con la muerte no terminará todo, porque hay algo más glorioso después de eso. Por eso es que Jesús entendía que sus discípulos necesitaban la prueba de que después de la muerte hay vida, porque ellos no querían entender lo de la resurrección. Vemos, dice el verso siguiente, 33 al 35, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que él decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Paremos allí. Trae a la memoria cuando Moisés subió al monte 40 días y esa nube vino a Moisés. Y la presencia de Dios estaba allí, Dios hablaba con Moisés. Trae la memoria cuando aquellas personas que buscaban a Cristo lo encuentran. ¿Dónde estaba, Señor? Aquí está el Señor. El Señor, por su gracia, les muestra a ellos que la misma nube de gloria, ellos pueden entrar con temor. Cristo está glorificado ahora mismo. Pedro está hablando por hablar, ni sabe lo que está diciendo. Pero algo sí viene claramente, la voz del Padre que dice, escuchen lo que Jesús dice. A Él óiganlo, a Él óiganlo. Lo que Él dice es la verdad. Lo que Jesús dice es lo que el Padre quiere que sea dicho. Óiganlo a Él. Cualquier persona que oye otras cosas está perdiendo su tiempo. Escucha a Jesús. Y yo voy a ir a otro evangelio paralelo para la continuación de esa historia. En el evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 8. Después que la voz dice a él oíd, dice Marcos 9:8, y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. En otras palabras, cuando Jesús está presente, Elías sobra, Moisés sobra, todo lo demás sobra, porque en la presencia de Jesús está la plenitud de Dios. No hay necesidad ya de más nada, solo escúchalo a Él. Él es todo, Él es que te va a revelar todo lo que tú necesitas conocer. Jesucristo. Y dice el versículo 9, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino
cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. A nadie le gusta ese tema de que va a morir, de que va a tener que dejar de respirar aquí en la tierra. Ellos todavía eran duros para entender. Dice que no comprendían esto de la resurrección, pero luego que Jesús resucitó, entonces sí, se acordaron de todo lo que Jesús les decía. Pero aún se había aparecido a algunos y Jesús les reclama: ustedes son tardos para entender. No querían creer que le habían visto resucitado. Pero ahora, ¿qué significa para nosotros el saber que hay un mundo paralelo, poderosísimo, donde Dios se manifiesta usando vidas humanas, y en este mundo terrenal se puede ver su gloria? ¿Qué significa para la iglesia? ¿Qué significa para los discípulos? Los discípulos conocieron este caso, vivieron la experiencia de Cristo crucificado y resucitado, y ascendió a los cielos, y ellos, su vida fue transformada por esas experiencias. Ya no hubo temor, ya ellos predicaban con denuedo, ya ellos hablaban la palabra de Dios sin ningún tipo de temor ni de coacción. ¿Qué significa entonces para cualquier cristiano que logra tener la revelación que estos discípulos tuvieron? ¿Sabes qué significa? Que también para ti el morir sería ganancia y el vivir sería Cristo. Que también para ti, si algo te acontece, eso no va a ser el fin para ti. Aleluya. Los discípulos, muchos vieron morir a otros, pero estaban contentos. Cuando los tiraban allí a los leones los devoraban y ellos cantaban canticos. Nos vamos para el cielo cantando: que la carne se la coma quien quiera, pero voy para el cielo. Voy para el otro lugar, un lugar verdadero, un lugar que ellos mismos miraron con sus ojos. El mismo Pedro en su carta dice, en una de sus cartas dice: habiendo visto con nuestros propios ojos la gloria de Cristo. Ellos testifican lo que vieron, pero nosotros todavía no hemos visto eso, y por eso muchas veces hay temor, muchas veces hay dejadez en hacer el ministerio. ¿Qué van a decir? Cuidado si nos van a perseguir, que quizás algo grande nos pueda pasar. ¿Sabes qué grande le puede pasar a un creyente? Que se vaya al cielo. Eso es lo más grande que puede pasar. Que deje de sufrir en esta tierra, que deje de padecer en esta tierra, y te vas al cielo a conquistar, a buscar aquello que Dios te ha dado. Aleluya. Era necesario que sus discípulos tuvieran esta experiencia. Fue necesario que Pablo tuviera aquella experiencia para luego Dios hacer con él todo lo que tenía que hacer. Es necesario que tú y yo tengamos una experiencia con el mundo sobrenatural. Y Dios quiere que así sea. Y Dios quiere que tú y yo seamos también testigos oculares de su gloria, de la gloria de Cristo, para que de verdad podamos decir: uy, Cristo está en mí, la esperanza de gloria. Cristo es todo lo que necesito. Cristo es el único que me puede guiar en este mundo de tantas cosas extrañas. Vamos a ver qué decía Pablo. Vaya por favor otra vez al libro de Segunda de Corintios, ahora en el capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6. Aquí está Pablo dando testimonio. Él dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz
de Jesucristo. Dios es que revela en nuestros corazones la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Dios mismo nos revela quién es Cristo. Y Cristo viene a revelarnos todo lo que hay de aquel lado, todo lo que hay, para que nosotros que creemos en Él podamos cumplir el propósito por el cual existimos en este mundo. Dice más Pablo, el verso 7. Voy a leer hasta el 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es tremendo. Pablo estaba sufriendo, pero él no se quejaba, él seguía adelante, seguía adelante. Él sigue diciendo, verso 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Impresionante. Una persona que ha tenido un encuentro real con la gloria de Cristo, esa persona está dispuesta a morir cada día con tal de que la vida de Cristo se manifieste a través de él o de ella. Cada día, morir. Pero la gloria de Dios cada día se manifiesta. Vida pasa a través de esa persona que se ha dispuesto a morir por la causa de Cristo. Y por eso Jesús le decía a sus apóstoles que habíamos leído: si alguno me quiere seguir, tome su cruz cada día y sígame. Tómela, porque si no la toma no me puede seguir. Tiene que estar dispuesto o dispuesta a dejar todo en la tierra solo para seguirlo a Él. Y solamente una persona que conoce quién es Jesús, que conoce qué hay más allá, puede decir: esto es un kindergarten, esta vida en la tierra. Lo bueno viene después, lo glorioso viene después. Lo que estamos haciendo aquí es solamente un entrenamiento de lo que es verdadero. Y se nos va el temor, y se nos va la queja, y se nos va el querer tener demasiadas cosas terrenales, cuando decimos: no, es que lo mío no es terrenal, lo que yo quiero es lo que hay allá, que es verdadero. Sigue diciendo Pablo, el verso 13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Tienes que tener esa convicción de que así como Jesús resucitó, tú también serás resucitado, resucitada, y estarás con Jesús. Debes estar convencido de esto para que no estés aferrado a la vida terrenal. Dice el verso siguiente, 15: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven,
Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Una persona que conoce de Cristo, una persona que ha logrado conocer el mundo paralelo, lo que hay del otro lado, el tercer cielo, el paraíso, las cosas gloriosas que Dios tiene preparadas. Esa persona vive anhelando llegar allá. Esa persona vive esperando aquel día, pero con una gran expectativa. ¿Cuándo le veré? ¿Cuándo estaré frente a Él? ¿Cuándo veré su gloria plenamente como Él la tiene? ¿Cuándo lo conoceré cara a cara como Él me conoce a mí? Vive en esa expectativa de llegar, pero sabe que mientras llega tiene que hacer un trabajo aquí. Y ese trabajo puede significar sufrimiento por la causa de Cristo. Con gusto lo hace, porque sabe que mientras más sufre, mayor será el peso de la gloria que va a tener eternamente. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Pero solamente cuando el Padre da la revelación, entonces uno puede entender esto. Y es nuestra oración hoy que todos podamos entender esta palabra, para que dejemos de tener temor a las cosas de este mundo, para que podamos actuar como Dios quiere que actuemos, sin temor a nada y haciendo lo correcto siempre. Que nosotros sepamos que aunque nos vamos desgastando, realmente internamente nos vamos haciendo más fuertes cada día. Cada golpe que te den aquí en la tierra por causa de Cristo es un golpe que te hace más fuerte internamente. Cada golpe, cada burla, cada situación dura que pases es para la gloria de Dios y también para que el peso de la gloria que Dios tiene sobre ti sea mayor cada día. Que dice también él aquí en ese último versículo: no vemos las cosas que se ven, estamos mirando las cosas que no se ven, las cosas eternas, las cosas del reino invisible, pero más real que este mundo visible, más real que las galaxias, que el sol, que la luna y que la tierra y que tú y yo. El mundo invisible es más real, es eterno. El mundo donde Dios se manifiesta, donde Dios mora, allá es. Pon tu mirada allá. Pablo en otro lugar dice: si tú has resucitado con Cristo, entonces busca las cosas de arriba donde está Cristo y no las de la tierra. Enfócate en las cosas de Dios y no en las cosas de este mundo, si en verdad lo conoces. Porque si tú lo conoces, tú vas a querer lo máximo sacar de ti mientras estás en la tierra. En verdad, si a ti te dijeran en tu trabajo, digamos tú trabajas 8 horas diarias como rutina, y alguien te dice: después de 8 horas, digamos tú ganas, voy a poner tú ganas digamos $30 por hora. Algunos ganan 100, otros ganan 10, pero pongamos 30. Y alguien te dice: después de tus 8 horas en este día, y solamente este día, cada hora que tú puedas trabajar extra se te va a pagar a $3,000. ¿Cuántas tú quieres trabajar? Pero estás cansado después de 8 horas. Tú dirás: qué cansancio, ahora es que voy. ¿Por qué? Porque has visto algo demasiado valioso. Lo mismo pasa aquí. Cuando un cristiano logra ver la gloria de Jesús, logra ver lo que hay allá, dice: yo quiero aprovechar el último segundo de mi vida para que aumente más ese peso de gloria. Bendito sea el Señor. El que no aprovecha su vida es porque no conoce la gloria de Cristo. Es porque no entiende lo que hay después. Es porque no conoce que en este mismo mundo Dios dispone lo que hay allá a los que creen. Dice: todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree en el Señor. Dice el verso siguiente, capítulo 5, verso 1. Dice Pablo: porque sabemos
que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En otras palabras, si el cuerpo humano se deshace, Dios te va a dar uno eterno que nunca se va a deshacer, nunca se va a destruir, eterno, hecho por Dios mismo. Voy a ir más adelante al libro de Filipenses, por favor acompáñenme allí, capítulo 3, verso 20 y 21. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Escucha bien. Dice, el Señor va a cambiar tu cuerpo de humillación por un cuerpo similar a su cuerpo glorioso, con el mismo poder que Él tiene, con el cual sujeta todas las cosas. Recuerda el primer versículo que leíamos en Deuteronomio. De Jehová son los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay, pero Él los domina todo con su poder. Y aquí dice, Jesucristo es quien domina todas las cosas con su poder. Todo lo tiene bajo su control, nada se escapa a su control. Él es el Rey de la gloria, Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. El Padre quiso que el Hijo tuviera toda preeminencia, dice la palabra. Jesucristo controla, dice, con el poder que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquellos que dicen, oh, el diablo está ganando ventajas, Jesucristo tiene control absoluto de todas las cosas. Nada se escapa a su control. Nada se escapa a su control. No solo en la tierra, en los cielos y en los cielos de los cielos. Él tiene, por decir, la llave maestra del universo. Él es el creador. Él es que lo hizo todo. Él es el que diseñó todo. Él es que conoce todo. Es impresionante. Cuando uno logra conocer a Jesús, entonces podemos entregar nuestras vidas a Jesús y decir, uy, la mejor decisión de mi vida es poder dársela al servicio de mi creador, el que me diseñó, el que me hizo, para que Él pueda usar mi vida sin violar mi voluntad y entonces darme el premio que me quiere dar por una eternidad. Es tremendo, porque dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde tú eres? Del cielo. ¿Y tú de dónde eres? Del cielo. Es que nuestra ciudadanía es del cielo. Ya la de la tierra pasó. Nos tocó nacer en algún punto terrenal, sí, pero nos tocó nacer por el Espíritu. Ahora somos de Dios, todos nosotros. Voy a terminar en el libro de Romanos capítulo 8. Acompáñame allí, por favor. El versículo 14. Romanos 8, 14. Mire más que dice Pablo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Termino en el verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto, es una seguridad. A menos que tú tengas esa seguridad en ti de que las aflicciones del tiempo presente no se compara con la gloria que viene para tu vida. Tienes que convencerte que eso es verdad. Tienes que aceptar esa palabra en tu vida para que Dios pueda usar tu vida y des fruto en abundancia para la gloria de Cristo. Tienes que estar dispuesto a sufrir con Cristo. Es lo que dice. Hay un sí condicional allí. En el verso 17 dice, si es. No quiere decir que es de cualquier manera. Es si se da esa condición. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él nosotros seamos glorificados. Permita el Señor que tu vida y la mía podamos todos comprender a plenitud la grandeza de Cristo. ¿Quién Él es? ¿Por qué Él es el que revela todo lo que hay en el cielo? Él es el que revela quién es el Padre, quién es el mismo Hijo, quién es el Espíritu que vino. Él es el que revela lo que nosotros podemos buscar, pasar una vida completa investigando por doquier. Solo Él lo tiene, esa información, esa única verdad la tiene Él y la muestra, la revela a aquellos que de verdad le quieren conocer. Quizás tu vida ha sido débil en el sentido de que no sientes la fuerza de Dios para echar adelante, pase lo que pase. Pídele a Dios que así como habían aquellos, Jesús dijo, de cierto os digo que hay aquí algunos que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y Jesús tuvo que sacar a 3, vamos allí. Yo sé quiénes son, vamos allí. Ustedes van a ver el reino de Dios hoy. Antes de que Jesús fuera glorificado después de su muerte, ellos pudieron ver la gloria de Cristo en aquel monte de la transfiguración. Que permita el Señor que tu vida y la mía reciba hoy una revelación del reino de los cielos, del paraíso, del tercer cielo, que te transforme tu manera de caminar, que transforme tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de entender las escrituras, tu manera de mirar a Cristo, tu manera de conocer quién es Dios. Porque una vez que esta revelación llega a un ser humano, como Pablo decía, Dios iluminó nuestro entendimiento para que veamos la gloria de Dios en el rostro, en la faz de Jesucristo. Permita Dios que tú y yo podamos ver la gloria del Padre siempre en el rostro del Hijo. Y podamos decirle al Hijo, Hijo de Dios, Salvador y Señor mío, estoy a tu servicio, a tu disposición. Si fuera de sufrir contigo y por tu causa, si así lo quieres, hágase tu voluntad. Pero quiero servirte, quiero hacer aquello para lo cual tú me has creado. Pongámonos en pie, por favor. Bendito seas para siempre, Señor. Que esa gloria que Dios ha preparado para ti, tú la puedas recibir, tú la puedas tener, tú la puedas apreciar. Esa gloria no se compara con otra, no se compara con nada que esta tierra ofrece, no se compara con la meta más alta, humanamente hablando, que tú puedas lograr. Esa gloria puede venir a ti creyendo en aquel que la puede dar, en aquel que la tiene, en aquel que es único. Su gloria. Y la gloria de Cristo tú la proclamas en la tierra. Tu gloria te la dará el Señor en el cielo. Aquí humillación, aquí sufrimiento, aquí trabajo. Pero con la esperanza, esto no es para siempre. Aquello sí es para siempre.
El pago sí es para siempre, la recompensa sí es para siempre. Y veremos su gloria. Y veremos cambios en nuestras vidas. Y veremos su poder manifiesto. Veremos que se hace realidad lo que Jesús dijo: obras mayores harán porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan al Padre, Él se los va a dar. Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ya tú conoces que existe ese mundo que está paralelo a este, pero está metido en aquel de alguna manera. Y solamente tú hablas y tus palabras llegan a aquel lugar, al tercer cielo. Aunque lo susurres, Padre, Él te escucha. Aún lo piensas, ya Él sabe lo que estás pensando. Imagínate qué tan cerca está de nosotros. No está tan lejos, está tan cerca que está en ti, en mí. Permita Dios que su palabra traiga revelación a tu vida, una revelación que transforme para siempre tu manera de percibir el cristianismo, de entender quién es Cristo Jesús, de buscarle a Él con todo tu corazón, sabiendo que el Señor tiene algo para ti también. Y a los hermanos que están a la distancia, quiero hablarles también que Dios está contigo allí. Sea el Señor iluminando tu mente y tu corazón, tu entendimiento, y tú puedas venir a Él en una convicción plena, como aquellos discípulos. Después de ver la gloria de Jesús en aquel monte, ya ellos estaban dispuestos a todo, no tenían temor. Así sea tu vida también, para dar fruto en abundancia para la gloria de Cristo y una recompensa en los cielos, la cual tú vas a recibir gloriosa, maravillosa, por causa de tu servicio al Señor. Sea Dios ayudándote en todo y manifestando su poder en tu vida también. Vamos a orar. Permite que Dios te muestre en esta hora esa gloria maravillosa. Que tú veas los milagros en la Biblia y ya no es algo tan extraño. Tú podrías decir, es como tú ir al supermercado y compras algo. Yo sé que está allí. Es con ese tipo de seguridad que está ahí, que no hay nada imposible, que Dios llama las cosas que no son como si fueran, que la palabra de Dios es creadora, que tú puedas comprender que es tan real que podría darse el caso en tu vida pronto de que tú dices una palabra, que Dios te dirige su espíritu y tú ves que se hace realidad. Porque es que es así lo que Dios quiere que vivamos. Una fe verdadera, una fe genuina.